Bendito es el nombre del que vive para siempre. Al Dios eterno, soberano, supremo, príncipe de paz, al que es el principio de la creación. A Él damos las gracias por la oportunidad que nos ofrece de estar con ustedes una vez más en Tiempo de Impacto. Te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y esperamos que sea su gracia sublime, soberana, su gracia sobrenatural sobre cada uno de ustedes. Que sea el Señor bendiciendo tu hogar, que sea Dios bendiciendo tu vida, que sea el Señor aligerando tus cargas y permitiéndote ver las manifestaciones de su presencia sobre ti, sobre tus hijos, sobre todo tu entorno. Esperamos que sea el Señor permitiéndote la oportunidad de ver cada día una oportunidad de conocerle más y de ver sus manos sobre tu vida obrando como los vientos cuando soplan a favor. Agradecemos a Dios sus misericordias, su amor con que nos cubre cada día, su cobertura, y en estas últimas semanas tenemos en nuestras mentes y corazones de manera reiterante la palabra del Señor que nos enseña que si el Señor no vela, en vano vela la guardia, en vano espera, en vano tratará el ser humano de cuidar la ciudad, de cuidar lo que tiene, de cuidar sus posesiones. Intentaremos quizás con nuestros esfuerzos y talentos querer obtener, alcanzar. Sin embargo, el Señor dijo que por más que nos esforcemos no podremos aumentar un solo codo a nuestra estatura, o dicho de otra manera también, que no podremos cambiar el color de un solo de nuestros cabellos. Y todo esto hace referencia a la dependencia que debemos tener en el Señor, sabiendo que lo que yo puedo obtener, que lo que puedo conseguir, es porque así Dios lo ha querido. Y muchas veces nos ocupamos queriendo obtener cosas, conseguir cosas, es del día a día, y en esto ni siquiera está propiamente el problema. Eso es natural, que el ser humano ambicione, quiera, desee la expansión, el crecimiento, todo esto es natural. Y a pesar de que nosotros podamos emplearnos a fondo, la realidad al final de la enseñanza es que solamente lo que Dios determina en su soberanía estará a nuestro alcance. Queda de nosotros hacer el esfuerzo y poner todo el empeño necesario, pero siempre con nuestra mirada y conciencia enfocadas en que Dios, el Creador, Dios, el que tiene control de los cielos y la tierra y de todo ser humano. Recuerde que el Salmo lo dice de una manera muy puntual: del Señor es la tierra y su plenitud. Dios, este Dios que es bueno y que es misericordioso, es el que nos permite avanzar y es, en definitivas cuentas, nuestro soporte, nuestro socorro. Dios es nuestra confianza, es amigo fiel, fuerte refugio, ciudad amurallada. Es el Señor quien nos libra en tiempos de calamidad, en tiempos de turbación, en tiempos de persecución, en tiempos de depresión y escasez. El Señor será siempre nuestro sustento. Por eso reiteramos sobre nuestros oyentes bendiciones y siempre estamos declarando una palabra de bien, una palabra de abundancia, una palabra de vida. Además de que hoy en día usted sabe que es muy fácil encontrar personas que maldicen, personas que odian, personas que envidian. En un medio hostigante, en un medio difícil, hostil, es nuestra idea, es nuestro pensar, es nuestra fe provocar una bendición. Y una de las primeras formas que tenemos para ellos es bendecir nuestros oyentes. Yo sé que hay algunos de ustedes que mientras nos escuchan, a veces atraviesan situaciones de desvelo, situaciones de conflictos, situaciones de escasez.
muchas veces no podemos dormir, sobre todo en estos días donde vemos muchas cosas raras, el mundo sigue convulsionando, sigue viendo tiempos difíciles, y esto es de manera general, y esta generalidad se transmite muchas veces a nosotros de manera particular, y nos vemos formando parte de situaciones difíciles que no tenemos cómo manejar, o que no sabemos cómo manejar, o que de primera vista, de primera instancia, no tenemos idea en lo más remoto de lo que vamos a hacer. Así que mientras nos escuchas, esperamos que sea la dulce paz del Señor guardando tu mente, tus pensamientos, y que Dios te permita dormir, descansar y ver sus respuestas en el tiempo oportuno, conforme a lo que establece la palabra cuando nos dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Fíjense que el escritor de Hebreos dice que el acercamiento debe ser con confianza, a diferencia de lo que sucedía en el antiguo pacto. En este punto, bajo la gracia, el Señor nos dice: acérquese confiadamente al trono de la gracia para que alcancemos del Señor misericordia para el oportuno socorro, que es el momento de la necesidad, donde el ser humano necesita la mano, donde necesita el sustento, el socorro, donde necesita la fortaleza. Y es de allí, de la presencia del Señor, desde donde viene una palabra de vida, una palabra de abundancia, una palabra de sosiego, una palabra que nos permite entender que Dios sigue siendo Dios, que Él es Rey eterno, y que todas las cosas que acontecen porque están escritas en sus libros. Y no importa que atravesemos el mar en tempestad, Él tiene la autoridad para decirle al viento: calla, a la mar enmudece, y nosotros viviremos la bonanza y la abundancia del Señor. Bendito su nombre. Nosotros queremos continuar con esta serie, no sin antes retroalimentar una edición anterior, un capítulo pasado. Más adelante tomaremos un espacio, posiblemente con la ayuda del Creador, para hablar acerca solo de lo que pensamos. No queremos desaprovechar la oportunidad para retroalimentar este tema tan valioso, tan importante, sobre todo en estos tiempos. Se habla hoy mucho de inteligencia emocional, se habla de seguridad, se habla mucho acerca de los trastornos de la mente. Y aunque no vamos a considerar estos aspectos, algo que para mí resalta, que las Escrituras enseñan con énfasis y que me llama la atención, retomando el pasaje anterior leído en aquella oportunidad, la palabra dice que el hombre que no entiende es como un animal. Para mí es una palabra muy dura, es una palabra con mucho peso, es una palabra que, puesta en contexto, tiene, señores, mucha tela de donde cortar. Y esto viene a consecuencia de que nosotros, como seres racionales, estamos llamados a entender lo que hacemos, lo que vivimos, y por el razonamiento que Dios nos ha dado, tenemos la diferencia y la facultad con relación a los animales, de que nosotros podemos planificar y de que nosotros podemos evaluar para obtener resultados de un razonamiento que podemos hacer a la luz de lo que conocemos, de lo que vemos, de lo que experimentamos, de lo que hemos tenido en el pasado, de lo que podemos suponer para un presente, para un futuro. Y qué triste es cuando el ser humano no entiende el privilegio, las posibilidades, cuando el ser humano no entiende dónde está parado. Pero más aún, la Biblia dice: el que está en honra. Es decir, aquellos que se pueden considerar privilegiados en la vida, sin embargo, sus hechos, sus pensamientos, sus ideas son todo lo contrario a lo que experimentan.
Eso deriva en que la persona que no entiende dónde está parado, que no sabe los privilegios que tiene, mañana será una persona abusadora, una persona desagradecida, una persona maldiciente, una persona vanagloriosa, una persona jactanciosa y en el peor de los casos pudiera ser una persona depresiva con una raíz de amargura que la lleven a través de toda su vida, a través de todo su paso aquí en la tierra, a ser una persona nociva para la creación, para la sociedad, nociva para sus hijos, nociva para su familia, hermanos, tíos, primos, nociva para todo el mundo, porque es una persona inconsciente, es una persona incoherente que no sabe dónde está parado. De ahí que la Biblia dice, es como un animal sin entendimiento. Que este consejo nos sirva a nosotros para entender el privilegio que las Escrituras nos otorgan y entendiendo la buena voluntad del Señor, lo que Dios nos permite tener a la mano, que nosotros podamos valorar la vida, valorar las bendiciones, valorar las oportunidades, valorar los momentos, sonreír cuando debemos sonreír y saber que somos privilegiados, que somos únicos, que somos seres creados a imagen y semejanza del Creador, que tenemos oportunidades y beneficios únicos en la vida. Que si bien es cierto, en un momento pudiéramos atravesar por un valle de desaliento y por un tiempo inhóspito, tiempo difícil, al final de nuestros días, cuando podamos valorar en la presencia del Señor lo que hemos recibido, podremos sin lugar a dudas y sin mucha dificultad entender que Dios ha sido bueno y que nos ha dado justo todas aquellas cosas que nosotros necesitábamos. Continuando con nuestra serie, Cuidado con lo que piensas, el capítulo anterior de la serie Cuidado, nosotros queremos hacer una secuencia en relación al pensamiento. Y este corte de hoy, véase como una introducción que, considerando los muchos elementos que tiene, nosotros quisiéramos hacer una segunda parte dentro de la misma serie. Cuidado con lo que olvidas. Estamos considerando cuidar lo que pensamos, pero es necesario y la Biblia nos llama para que cuidemos lo que olvidamos. Nosotros, atravesando a través de las Escrituras, encontramos que uno de los grandes males de la humanidad es el hecho de que el ser humano tiende a olvidar fácil o rápido. Lo triste de esto es que regularmente, cuando una persona ha recibido un beneficio, cuando ha recibido un buen trato, cuando ha recibido la oportunidad de vivir buenos momentos y olvida, está golpeando los sentimientos, viéndolo en el plano terrenal, de personas, de amigos, de compañeros, de familiares, que en un momento han servido para ayudar, para colaborar, para bendecir, provocando momentos de alegría, momentos de felicidad, momentos de mucha satisfacción, cuando vemos el hecho de que al recibir una bendición, al recibir una colaboración de alguien, nos están sacando de un hoyo. Sin embargo, muchas veces nosotros no nos detenemos a pensar y olvidamos aquellas cosas que en un momento nos sacaron del hoyo y no consideramos el esfuerzo, el sacrificio que posiblemente hizo una persona para beneficiarnos a nosotros de manera particular. Que muchas veces hay personas que se sacrifican a un punto que
de su lado lo único que queda son enemistades, deudas y situaciones posiblemente de tener conflictos con alguien que entendía que esa acción no se debió hacer. Sin embargo, por encima de lo que esa persona puede pensar, su amigo, su hermano, su familiar, hace lo que tiene que hacer para bendecirlo, y nosotros muchas veces no consideramos lo que eso le va a conllevar a la persona que nos está ayudando a nosotros. Hay una frase secular que dice que los pueblos que olvidan su historia terminarán cometiendo el error 2 veces o terminarán repitiéndola, haciendo alusión a que los países que olvidan los tiempos de crisis y una vez superados vuelven a la misma rutina, terminarán cayendo en el mismo hoyo. Pero eso no solamente se aplica a los pueblos, sino que de manera particular, escuche bien, de manera particular, aquellos que olvidamos nuestra historia, que olvidamos nuestro pasado, que pasamos al baúl de los recuerdos aquellas cosas que en un momento determinado nos acontecieron, nos dañaron posiblemente. Cuando nosotros damos por olvidado por completo, es posible que nosotros vayamos a caer nuevamente en el mismo bache. De manera global se le da a los países, de manera global se le da a las sociedades, de manera global se le da a las personas de manera individual. De manera global se le ha dado al mundo, que hace 3 años estaba viviendo un proceso de pandemia donde mucha gente lloró, donde muchos se sentaron a hacer supuestas evaluaciones, donde el mundo estaba llamado a tener una actitud diferente. Sin embargo, pasados 2 años, la vida ha vuelto a la normalidad, hemos vuelto al caos, hemos vuelto a la insensibilidad, hemos vuelto a vivir momentos de crisis, hemos vuelto a vivir, el hombre, el ser humano ha vuelto a vivir en su maldad, en el pecado. Y hoy, en estos días, entonces, vemos patrones repetidos con un agravante de un valor agregado a la maldad que el ser humano comete. Cuando se suponía que la humanidad debió experimentar algún cambio, la realidad es que se ha olvidado aquellos momentos de crisis, momentos donde la gente lloró pérdidas, donde uno vio la fragilidad del ser humano, y para algunos esto sirvió de algo, pero la realidad es, y la verdad es, que pasado un pequeño breve espacio de tiempo, nosotros vemos hoy cómo la humanidad sigue sin rumbo, guerras, rumores de guerras, abusos, violaciones y cuantas cosas y diabluras suceden en nuestras sociedades. De ahí que la Biblia nos está llamando a tener cuidado con lo que olvidamos. Resultados, causas, consecuencias. Queremos tomarnos un espacio más para nosotros hacer énfasis en esto, porque si bien hoy necesitamos tener coherencia con lo que pensamos, viendo la actualidad y viendo lo sucedido en años anteriores, plasmado en la historia, pero olvidado en el día a día del ser humano, entendemos propicio que tomemos un tiempo para reflexionar. Y tanto este capítulo como el siguiente serán netamente cortes para que nosotros nos sentemos en nuestros hogares a pensar qué vamos a hacer, porque de la manera en que nos estamos comportando, habiendo olvidado los errores del ayer, estaremos próximos a cometer los mismos errores que nos van a hundir y que seguirán provocando, luego de consumados los hechos, el dolor y la tristeza en el corazón de muchos de nosotros. Vamos a considerar un pasaje de las Escrituras para nosotros tenerlo como plataforma, como introducción, como soporte, y ya en nuestra próxima entrega estaremos desarrollando
las ideas en torno a este pensamiento. Cuidado con lo que olvidas. Oiga lo que la palabra del Señor dice en Deuteronomio capítulo 7, el verso 15 dice: y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Y consumirás a todos los pueblos que te da el Señor tu Dios. No los perdones, no le perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te será tropiezo. El verso 17 dice: si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? El Señor dice: no tengas temor de ellas. Subraya esta palabra: acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto, de las grandes pruebas que vinieron sobre tus ojos, y de las señales y milagros, y de la mano poderosa y el brazo extendido con que el Señor tu Dios te sacó. Así hará el Señor con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. Este pasaje de las Escrituras recoge de manera detallada las bendiciones de la obediencia que el Señor expuso más adelante de manera ampliada en el capítulo 28 de este mismo libro de Deuteronomio, y es parte de lo que se repite en el capítulo 26, ya al final del libro de Levítico, donde el Señor resalta su compromiso con un pueblo que estaría vigente andando en la ley que había recibido. Y cuando van a salir y cuando inician su progresión, el líder sustituto, en este caso Josué, el Señor le dice que procure todos los días de andar en este libro de la ley. Para andar en este libro de la ley, él necesitaba dos cosas. Primero, su pensamiento, que fue nuestra edición anterior, pensar, entender el beneficio de haber sido escogido, de que Dios lo había seleccionado, de que en medio de todos los pueblos él reitera a través del Pentateuco: yo los escogí a ustedes, los entresaqué de los pueblos, tuve la idea, estuvo en su corazón, en el de Dios, que ellos fueran su especial tesoro. Y Dios hace énfasis en esto para que ellos valoren esa verdad, para que ellos valoren ese privilegio, para que ellos valoren el hecho de que Dios estaba con ellos. Fue muy evidente en una columna de nube, fue muy evidente en una columna de fuego, guardándolos de día y de noche, en todo momento de sus enemigos, y supliendo en todo momento las necesidades que esa gente tenía, tanto espiritual como físicamente. Eran guardados, eran protegidos, pero al mismo tiempo eran suplidos por el Señor de pan y de agua. Traducido a un tiempo presente, el Señor les suplía todo lo que ellos necesitaban para comer. Del otro lado, además de reconocer ese privilegio, ellos necesitaban tener vigente la palabra del Señor en sus mentes y en sus corazones, que es un equivalente a no olvidar las instrucciones del Señor. En este capítulo número 7, nosotros encontramos una expresión que es la que queremos dejar en tu mente para reflexionar. El Señor dice: no tengas temor de ellas, refiriéndose a sus enemigos. Acuérdate bien lo que el Señor hizo con Faraón y con todo Egipto. Muchas veces nosotros estamos preocupados por un entorno que entendemos, a veces por falta de fe, a veces por falta de comunión, a veces porque la realidad de verdad nos abruma. Entendemos que ese entorno nos va a comer. Y uno se ve abrazado, abrumado, uno se ve golpeado, uno se ve al borde de un abismo. Sin embargo, el Señor nos llama
De la misma manera que llamó a la nación de Israel, atravesando el desierto por mano de Moisés y posteriormente de Josué, a recordar, a tener memoria, a estar pendientes, a estar conscientes de que el Señor en todo momento será nuestra cobertura, será nuestra provisión, será nuestra protección en todo momento. Nosotros necesitamos, por obligación, sobre todo en un tiempo como este, donde hay tantas ideas volando, nunca olvidarnos de la palabra del Señor, nunca olvidarnos de la misericordia del Señor, nunca olvidarnos de todo lo que Dios ha hecho en un pasado reciente y entender que si Dios lo pudo hacer en situaciones posiblemente más apremiantes y difíciles que las que vivimos hoy, de igual manera nos sustentará en los tiempos presentes y en los tiempos venideros. Cada una de esas situaciones fueron momentos que el Señor las utilizó para dejarnos el rastro, crearnos un precedente, hacernos entender que Él es fiel, que Él es soberano y que Dios nos librará de todas aquellas cosas que uno pudiera entender que son imposibles. No te olvides de la palabra del Señor. Cuidado con lo que olvidas. Que nos quede brevemente esta reflexión en nuestras mentes y en nuestros corazones. Permanecer en la presencia del Señor, sabiendo que Él es fiel. Y Él dice que aunque nosotros fuéramos infieles, Él no puede negarse a sí mismo. Él seguirá en su mismo lugar. Por eso el escritor de Hebreos dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y el apóstol Pablo dice que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Que estas palabras sirvan de fortaleza, que nos sirvan de escudo, que nos sirvan de refugio. Y que nosotros podamos cada día tener la esperanza de tener en nuestros corazones su palabra vigente y ver las múltiples maravillas que el Señor hará e hizo con nosotros. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia, por tus bondades. Permite, Señor, que nunca olvidemos tu palabra, así como dice el Salmo, que siempre tengamos presente en nuestras mentes y corazones las obras de tus manos a nuestro favor. Que cada día podamos crecer en este conocimiento y saber que independientemente de los tiempos, tú seguirás siendo fiel. Favores que te pedimos por los méritos de Jesucristo de Nazaret, Señor nuestro. Amén. Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por estar una vez más en sintonía con este tu espacio, Tiempo de Impacto. Se despide tu hermano Darling Polanco. Hasta la próxima. Dios te bendiga.